Bueno, pues buenos días a todos. Estamos inaugurando un ciclo de webinarios, principio precautorio y nuevos enfoques regulatorios sobre México para América Latina y el Caribe como parte de los miembros de IPEN. Eh, este webinar llamado Principio Precautorio, los límites de la evaluación de riesgo y las ventajas de la evaluación y alternativas en las políticas públicas, nos acompaña para dar esta plática Joel Tigner de la Universidad de Massachusetts, Lowell, el cual pues estamos muy contentos de tenerlo aquí hoy en este día para esta discusión. Ya ahorita Fernando nos va a contar de qué se trata este ciclo de webinarios. Bueno, pues les damos la bienvenida a los miembros de IPEN y a los amigos de IPEN que estamos ahorita en este webinar. Somos en IPEN más de 600 organizaciones en 124 países y ahorita nos acompañan personas de Canadá, de Estados Unidos, de México, de Costa Rica, de Venezuela, de Colombia, de Brasil, de Chile y Argentina. Es la gente Joel que tenemos inscrita. Y bueno, también es importante que te los presentemos, aunque no los puedes ver, como tú bien conoces, la red de IPEN, pues estamos educadores, periodistas, ambientalistas, defensores de derechos humanos, gente que trabaja en salud, en ambiente, en agroecología, en sustancias químicas, plaguicidas, trabajadores de la salud y muchas otras personas que nos acompañan con este trabajo tan importante para escucharte. Bueno, pues Joel los vamos a presentar, es doctor en ciencias y profesor de salud ambiental en la Universidad de Massachusetts Lowell, donde ha sido líder en el diseño y la aplicación de productos químicos y materiales sostenibles. Es director ejecutivo y fundador de la Association for Advancement of Alternative Assessment, Asociación para el Avance de la Evaluación de Alternativas, que es una sociedad profesional dedicada al avance de la ciencia y la práctica y la política de la evaluación de alternativas y sustitución informada. Aquí hay una liga para que la puedan ver. Es director ejecutivo del Green Chemistry y Commerce Council del Consejo de Comercio y Química Verde, codirector de Massachusetts Toxic Use Reduction Institute, que proporciona recursos y herramientas a empresas, municipios y comunidades en Massachusetts para encontrar alternativas más seguras a los productos químicos tóxicos, experto internacional en temas de salud y contaminación química, y ha trabajado incansablemente para abogar la adopción de alternativas más seguras para productos químicos. Su investigación ha llevado al establecimiento y crecimiento del campo de la evaluación y alternativas químicas más seguras y el desarrollo de la química verde. Entre su bibliografía más reciente tenemos por qué la evaluación de riesgo no es suficiente para proteger la salud, justificación de un enfoque precautorio de ciencias y las políticas, un texto en inglés, sobre evaluación del riesgo para la salud ambiental, y el otro es evaluación de las alternativas y sustitución informada, una evaluación del panorama global de los factores, métodos, políticas y necesidades en el volumen de la publicación química y farmacéutica sostenible. Y bueno, yo también diría que desde el 2002, con su libro El principio de precaución en medio ambiente y la salud pública, de las definiciones a la práctica, pues es un libro que desde hace 18 años nos puso a muchas personas y organizaciones sociales a entender la importancia de por qué teníamos que adoptar el principio de precaución para la evaluación de las sustancias químicas en lugar del análisis de riesgo, o el análisis de riesgo como la única herramienta. Y bueno, nos ha mostrado que en estos trabajos sobre principio precautorio que no hay necesidad de gestionar el riesgo, que lo tenemos que evitar, que hay que cambiar esta evaluación de riesgo, como lo decía, como el único mecanismo, ya que este enfoque de causalidad pues ha provocado y ha demostrado pues que no ha sido suficiente como para controlar
y que no se pueden controlar los daños y hay que dejar de buscar la reparación del daño para poder prevenirlo. Nos habla de las alternativas, de la importancia de entender por qué la carga de la prueba tiene que ser para la industria, y replantearnos las preguntas que se han hecho desde el análisis de riesgo sobre cuál es el riesgo aceptable, para quién lo decide y qué grado de contaminación podemos aguantar para que nos planteemos más bien qué grado de contaminación se puede evitar, qué alternativas tenemos y verdaderamente preguntarnos si estas actividades pues son necesarias o no. La metodología de este webinar va a durar 1 hora y media. Yo estoy dando la bienvenida introductoria y luego vamos a pasar con Fernando Bejarano, que es coordinador de la oficina de IPEN para América Latina, de América Latina y el Caribe. Ustedes ya lo conocen, director de RAPAM, para informarnos sobre la importancia de este ciclo que hemos diseñado para la región. Después pasaremos a la presentación de Joe, principio precautorio, los límites en la evaluación de riesgo, ventajas y evaluación de alternativas en las políticas públicas. Y terminando, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Lo que les pedimos que hagan sus preguntas y respuestas dentro de esta sección del Zoom, que hay un cuadrito hasta abajo, donde le pueden picar y ahí las pueden hacer. Las preferimos ahí para tenerlas juntas en lugar del chat, pero también estaremos revisando el chat para sus comentarios y que sepan que esta sesión está siendo grabada para que después la podamos ver o distribuir a quienes nosotros así lo decidamos. Entonces, bueno, sin más preámbulo, es un gusto tener a Joel aquí nuevamente en esta discusión que comentábamos antes de abrir la sesión, que muchos países de América Latina, en este caso también México, estamos buscando todavía tener una legislación en materia de sustancias químicas. No lo hemos logrado, pero se han iniciado en algunos lugares los trabajos para poderla hacer y creemos que es sumamente oportuno escucharlo para poder avanzar en los trabajos de América Latina y el Caribe para consolidar una legislación en materia de sustancias químicas o cambiar lo que ya tenemos para poder introducir un enfoque precautorio. Entonces, les dejo con Fernando. Fernando les va a hacer una introducción. Voy a dejar de compartir mi pantalla. No sé si Fernando va a poner algo o nos vas a hablar más. No, bueno, pues de nuevo, buenos días a todos y todas. Buen día a los compañeros de Brasil que nos escuchan, los compañeros de América Latina, a los amigos de IPEN que han sido invitados a esta reunión. Efectivamente, pues estamos muy contentos y agradecidos a Joe Tigner, a quien conocemos desde hace ya mucho tiempo. Los que llevamos ya varios años en este tema, como decía Marisa, tenemos este librito de principio de precaución, que fue de los primeros trabajos en español, con también el compañero, poeta y activista de Jorge Rieschmann, donde por primera vez en habla hispana se hizo una gran difusión de esta discusión. Y el objetivo de este ciclo que hemos denominado Principio Precautorio y Nuevos Enfoques Regulatorios, se produce pues, desde México en un nuevo gobierno que ha prometido el fin de un régimen neoliberal, en donde se redefine de nuevo el papel del Estado para garantizar los derechos a la salud, al ambiente, y que pueda la sociedad civil, el pueblo, tomar participación en las decisiones. Y parte de este cambio de un régimen neoliberal, en nuestra opinión personal, tiene que pasar por una revisión crítica y una distancia de un paradigma de regulación que ha sido construido en las últimas décadas, en toda esta larga noche de gobiernos que han cedido sus responsabilidades constitucionales de proteger la salud y el medio ambiente a acuerdos de libre comercio o a la entrada de asesores, organismos internacionales como la OCDE,
que van diseñando instrumentos de regulación, mejoras regulatorias en su lenguaje y una creciente influencia de las corporaciones transnacionales en las asociaciones público-privadas que cada vez más van ganando terreno en los organismos internacionales, tanto en distintos organismos de Naciones Unidas. Entonces, en nuestra opinión, esta se requiere, y esta problemática no es solamente válida para México, con las características políticas propias del momento que estamos viviendo, sino para toda América Latina, dado que son principios, principio precautorio, pensamos, piedra angular de cualquier cambio en política pública. Otro ingrediente importante de este nuevo marco regulatorio que tendremos que ir construyendo a partir del debate, la participación, del enfrentamiento de conflictos concretos, es el enfoque de derechos. Por eso, además de Joel Tigner, que le damos la cordial bienvenida, tenemos en un segundo momento, el 2 de septiembre, programada la presentación de Bashkut Tunkak, que es ex relator de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Sustancias Tóxicas y Residuos. Él ha aceptado ya también a participar en este ciclo. Y por último tendremos el 16 de octubre, aunque la fecha aún está por confirmarse, la participación de Angelique Lysimachou, que es una toxicóloga de origen griego que está residiendo en Bruselas y que es la oficial de política científica de la Red Internacional de Plaguicidas de PAN, de Pesticide Action Network en Europa, y que está a cargo precisamente de coordinar la discusión ciudadana de los organismos de la sociedad civil en el proceso de reevaluación del glifosato en la Unión Europea. Como ustedes saben, en México estamos viviendo momentos históricos inéditos en que el gobierno ha decidido rechazar la importación de glifosato desde diciembre del año pasado, invocando principio precautorio. Y esto ha generado también una gran molestia y furia de las organizaciones que afectan sus intereses, las organizaciones empresariales del agronegocio, la industria química, que están pues molestas por el cambio de las reglas del juego y además también con la amenaza de poder usar otros instrumentos que no vamos a analizarlos en su momento, tal vez en otra ocasión. Pero en este contexto precisamente se da también las presiones diciendo, bueno, ¿por qué el gobierno mexicano hizo esta acción y no hizo primero una evaluación de riesgo? ¿Por qué se empieza a hablar de alternativas y no primero se hace una evaluación de riesgo? ¿Qué es lo que recomienda la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico? ¿Qué es lo que dice la industria? Bueno, primero tenemos que discutir 4 años, si es segura o no es segura, y ya tal vez hablar de alternativas. Entonces, en este contexto y en esta situación, nos da mucho gusto iniciar con Joel Tigner. El objetivo de este ciclo es entonces poder brindar experiencias teóricas y prácticas de nuevas búsquedas regulatorias. No hay un modelo alternativo único. Cada país y cada va construyéndolo, pero hay principios generales que nos pueden servir para ir guiando esta búsqueda. Sabemos que también en América Latina hay compañeros que han reflexionado sobre esto. Esperamos que también después de la compañera Angelique podamos contar probablemente con la presencia de otros compañeros de Brasil. Nos hemos estado en conversaciones con compañeros del Grupo de Salud y Ambiente de Abrasco, donde nos han sugerido algunos nombres, pero también estamos abiertos a otras sugerencias para incorporar también desde una perspectiva regional de América Latina esta reflexión. Entonces, sin más, pues reiteramos nuestro agradecimiento a Joel Tigner y esperamos que en estos tiempo que hemos destinado, pues podamos escucharlo, participar, y agradecemos a todos el tiempo que han brindado para este seminario y también nuestros mejores deseos
para ustedes y la salud de su familia en estos tiempos tan críticos de la pandemia. Bueno, sin más, Marisa, pues pienso que daremos la Muchas palabra. gracias, Fernando. Gracias también a la gente que está muy contenta también de que Joe le esté aquí acompañándonos y Joe pues ya está lista. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias Marisa y Fernando. Y muchas gracias a todos ustedes por invitarme aquí hoy. Por principio, perdona problemas de lenguaje que a lo mejor tengo durante la presentación, pero haré lo mejor posible. Y gracias por todo lo que hagan, todo lo que hacen todos los días para mejorar la situación de los tóxicos y la contaminación. Como dijo Fernando, hace muchos años que trabajo con ONGs en la región, pero tengo mucha historia en desarrollar los temas de principio de precaución. Entonces, esta presentación se va a enfocar sobre todo en las sustancias industriales, pero las ideas se pueden trasladar perfectamente a los plaguicidas también. Bueno, resumen de la presentación, que voy a hablar del tema de la evaluación de riesgo tiene límites en identificar y prevenir la exposición a los tóxicos. Y por supuesto, hagan muchas preguntas sobre la presentación. Un sistema de decisiones basado en riesgo requiere muchísimos recursos científicos que muchos países no tienen. Y también limita la toma de decisiones a aceptar los riesgos en vez de pensar en alternativas. Y un sistema basado en precaución es una alternativa. Permite la identificación rápida de peligros y el análisis de alternativas, además de consideración de riesgo. O sea, no es rechazar por completo la evaluación de riesgo, pero es ponerlo dentro de un sistema que enfoca en la prevención de los riesgos, no en el control de los riesgos. Y por fin, un sistema basado en precaución, innovación, puede optimizar la innovación y la protección de salud y medio ambiente. Bueno, ¿por qué necesitamos el principio de precaución? Bueno, es la incertidumbre. Hay muchísimos límites en lo que sabemos y lo que podemos saber de la toxicidad y la exposición de las sustancias tóxicas. Tenemos muchos límites en el conocimiento científico, sobre todo en cómo los tóxicos pueden afectar, por ejemplo, a los niños o durante el embarazo. Hay muchos límites en la política de la normativa de las sustancias tóxicas basadas en el riesgo, y vamos a hablar de eso. Y tenemos mucha evidencia de los problemas del sistema actual, que son los impactos sobre la salud humana y la exposición global a las sustancias tóxicas. Y por fin, hay costes de no actuar de forma precautoria, y vamos a hablar de esos. Bueno, primero empezamos a hablar de qué es la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos es un método para evaluar y cuantificar la probabilidad de un impacto basado en información sobre el peligro, la exposición y la severidad de esa exposición. El resultado de una evaluación de riesgos es un número, un rango de números que describe la probabilidad de daño o si la exposición supera un nivel en que puede haber impactos, o sea, un nivel seguro, que es un nivel que está establecido por los oficios del gobierno. No es un número científico, es un número de, como dijo Marisa, de impacto aceptado. Y vamos a hablar de eso dentro de un rato. Y utiliza muchas conjeturas sobre la exposición, la fisiología y la variabilidad
para enfrentar la incertidumbre, porque hay tantas incertidumbres en los sistemas ecológicos, en los sistemas humanos, que tenemos que hacer conjeturas de cómo vamos a estar expuestos, la diferencia o la variabilidad en una población de la fisiología, y por eso hay muchas conjeturas. Y vamos a hablar del problema de esto dentro de un rato. Bueno, primero, hay los límites en el conocimiento científico sobre los tóxicos. Primero, hay límites en lo que sabemos de los impactos en poblaciones vulnerables, sobre todo los niños y durante el embarazo. Pero hay variabilidad en la exposición y los impactos que depende de la genética, depende de factores sociales, la pobreza y muchos otros factores que crean variabilidad en los impactos de la exposición. La verdad es que estamos aprendiendo día a día de las diferencias en los impactos, depende de cómo viven las personas. O sea, sabemos que poblaciones con menos recursos o que son desventajados tienen mayores exposiciones y mayores impactos, porque ya todavía o ya tienen estrés de pobreza o mal alimentación que aumenta los impactos. También tenemos impactos a baja exposición, o sea, seguimos exposiciones altas, pero más y más con los productos tenemos impactos y acciones a baja exposición a lo largo de la vida. Y la verdad no sabemos lo que pasa cuando tenemos estas bajas exposiciones durante toda la vida o exposiciones bajas a muchos durante la vida. O sea, y es importante cuándo ocurre la exposición también. Estamos aprendiendo las sustancias PFAS, las sustancias perfluorinadas, de la importancia de la movilidad. O sea, ya con los COPs que las sustancias pueden trasladarse por aire, por agua, y es imposible controlar los productos que se utilizan todos los días. O sea, las sustancias, por ejemplo, en la agricultura o las sustancias en los productos, es una exposición incontrolable. Y por ser incontrolable, es muy difícil cuantificar la exposición. También hay dificultades en analizar los impactos acumulativos. No estamos expuestos a una sola sustancia, sino muchas sustancias. Y no sabemos mucho sobre los impactos interactivos al nivel de un sistema ecológico, una población. También es imposible seguir las poblaciones durante periodos extendidos. O sea, muchas veces hablamos de que no hay evidencia humana de los impactos, pero no es que no hay evidencia humana, es que hay falta de evidencia humana, porque es casi imposible hacer los estudios epidemiológicos cuando hay exposiciones que pasan a lo largo de toda la vida. O si es una exposición durante el embarazo, a seguir una población durante 40 años para entender los impactos que pueden pasar después de 20, 30, 40 años. Y por fin, hay límites en lo que llamamos el poder de los estudios, o sea, la probabilidad de encontrar una asociación si aún existe. O sea, hace falta tener bastantes números de casos y una alta probabilidad de impacto para encontrar los impactos en una población humana. Y muchas veces estamos hablando de impactos que no son impactos muy visibles,
que puede ser un cambio endocrinológico, por ejemplo, que a lo mejor es difícil de cuantificar, pero es un impacto sin embargo. Bueno, con esa incertidumbre y los problemas que tenemos en la evidencia, la ciencia de cuantificar los impactos de los tóxicos, cuando lo metemos en un sistema, un método de evaluación de riesgos, limita aún más la información. O sea, hay varios problemas con la evaluación de riesgo. Primero, limite el tipo de información, porque en la evaluación de riesgo muchas veces se enfoca en información cuantitativa y muchas veces no tenemos esa información cuantitativa. Es información que solo se puede conseguir a lo largo de estudios científicos que no incluyen las poblaciones impactadas por las exposiciones. O sea, la información cualitativa que muchas veces tienen mejor información para tomar las decisiones, no tiene lugar, no tiene importancia en una evaluación de riesgos. O sea, esa información es desvalorada. La experiencia de la comunidad es desvalorada en una evaluación de riesgos. Y por eso limita consideración de los tipos de incertidumbre que tenemos, que son bastantes. Muchas veces las evaluaciones de riesgos no consideran exposiciones múltiples, o sea, considera si la exposición a una sola sustancia resulta en un riesgo alto. Muchas veces no considera las poblaciones vulnerables o la variabilidad en la población y empieza por una presupuesto de una capacidad de asimilación. O sea que los sistemas ecológicos pueden recibir impactos, pueden recibir daños y recuperar de los daños. Y el biólogo Barry Commoner muchas veces, bueno, en su libro de ciclo de vida de 1971, dijo que los sistemas biológicos y ecológicos son sistemas, bueno, que están, bueno, son vivos, son sistemas vivos que los impactos nunca se sabe. Siempre va a haber una sorpresa cuando hacemos daño a un sistema biológico. Y como dije antes, hace falta utilizar conjeturas que frecuentemente no reflejan la realidad de la situación. Por ejemplo, muchas veces cuando estamos hablando de una sustancia en la alimentación, hay una conjetura de cuánto la población come de tal cual alimento. No incluye, por ejemplo, que la gente puede hacer caza o crecer sus propias verduras. Entonces, hacen las conjeturas que a lo mejor no reflejan la realidad de la exposición de una comunidad. Y con nuestros problemas, cuando se integra en una política de control de tóxicos, es un sistema que está orientado a cuantificar, analizar y controlar los problemas más que resolverlos. O sea, es aceptar el riesgo en vez de prevenir el riesgo. Y ese sistema presupone que se puede controlar la exposición a estos niveles seguros. Y los niveles seguros no son niveles científicos, sino niveles políticos de lo que es aceptable. Y lo que diría es que un riesgo no es aceptable si se puede prevenir o si hay alternativas más seguras, viables. El sistema de evaluación de riesgo
es costoso, sobre todo para las autoridades. Me acuerdo de hace una década estaba haciendo una investigación para la Organización Mundial de Salud sobre la capacidad de los países en América Latina de toxicológica y para llevar a cabo evaluación de riesgo. Por ejemplo, en Ecuador había una sola persona que tenía conocimientos toxicológicos en el Ministerio del Medio Ambiente. O sea, para la mayoría de los países en desarrollo o nuevamente industriales, no tienen la capacidad de hacer este tipo de cuantificación y análisis que necesita una evaluación de riesgos. O sea, es costoso y toma mucho tiempo. Y además, con todos los recursos que necesita, está abierto a largos debates. O sea, por ejemplo, la industria diría que esta sustancia, el mecanismo de que causa impactos en los animales es distinto que los mecanismos en los seres humanos. Y mientras debatimos estos mecanismos o los límites de un estudio toxicológico, sigue la exposición. O sea, mientras tenemos debate, no hay problema, no hay solución, no hay prevención. Y como un ejemplo, en Estados Unidos, las autoridades de salud ocupacional en el 1996 empezaron un programa de establecer una normativa sobre el cloro de metilo, que es un disolvente. Y bueno, había muchísima información. Sabíamos de hace 20 años que era carcinogénico. Sabíamos que había impactos en los trabajadores y teníamos mucha evidencia toxicológica de los impactos. Pero la industria de disolventes halogenógicos hicieron una criteria sobre la normativa diciendo que los estudios en los animales no se pueden trasladar los resultados a los seres humanos porque los impactos ocurren mediante un mecanismo en animales que no existen en humanos. Y es con este debate pararon el desarrollo de la normativa y duró 10 años más en establecer la normativa. Y durante los 10 años no ocurrió ninguna protección de los trabajadores y hay estimaciones de que casi 100 trabajadores murieron del cáncer a causa de parar el desarrollo del análisis. Y en eso gastaron millones de dólares en luchar contra la industria para establecer la normativa y los millones podrían haber utilizado en desarrollar alternativas más seguras para los trabajadores que funcionaban y tenían mejor impacto. O sea, estos dólares lo que gastamos en debatir los riesgos es dinero que podemos utilizar para la prevención y para desarrollar alternativas más seguras. Otro problema que tenemos con la evaluación de riesgo es que se integra sobre todo muchas veces en análisis de costo-beneficio. O sea, se convierte la vida en una estadística y cuando el daño ocurre a las personas reales. O sea, una vida tiene un valor en el análisis de coste-beneficio. En Estados Unidos, un trabajador tiene un valor de vida de más o menos $100,000. En la EPA, un ciudadano tiene un valor de $1 millón.
Como dijo Marisa, la evaluación de riesgo se utiliza para establecer exposiciones seguras. Y esas exposiciones corresponden a riesgos aceptables y son riesgos predefinidos por las autoridades. Hace 2 décadas había un artículo en una revista de un grupo de plaguicidas que hablaba de este problema. O sea, hay una diferencia de un gobierno que acepte un riesgo de una persona en quizás 10,000 que muere del cáncer. ¿Y qué es la diferencia de aceptar ese riesgo y aceptar el riesgo de una persona con una pistola disparando en un grupo de 10,000 personas matando a una persona? En ese caso es asesinato. En el otro caso es riesgo aceptable. Tenemos que pensar en ese sistema. O sea, como dije, un riesgo no es aceptable si se puede prevenir o si hay alternativas. O sea, el sistema de evaluación de riesgo es un sistema basado en aceptar, permitir y justificar el daño. Y sobre todo no incluye los afectados en esa decisión. O sea, me acuerdo de un caso en mi estado de Massachusetts en que el Departamento de Medio Ambiente estaba haciendo una evaluación de riesgo de la incineración en Massachusetts, la dioxina, y en una reunión con la comunidad, el científico de la Agencia de Medio Ambiente decía, pues mira, esto es el riesgo que la población, que la sociedad ha dicho que es aceptable. Y los ciudadanos decían, pues mira, no tenía ningún voto en este riesgo aceptable. O sea, hay esfuerzos para mejorar la evaluación de riesgo y su aplicación, pero mientras hacemos estas mejoras, hay también esfuerzos para hacer que la evaluación de riesgo acepte más riesgo. Por ejemplo, hay un movimiento, un esfuerzo en la literatura científica sobre un concepto que se llama la hormesis. La idea de la hormesis es que hay niveles bajos de exposición que tienen beneficio para la salud. Por ejemplo, sabemos que un poco de alcohol tiene beneficio para la salud y mucho alcohol, beber mucho alcohol, tiene un impacto negativo para la salud. Entonces, para justificar la exposición, hay científicos que están haciendo el argumento de que un poco de exposición puede tener beneficio. O sea, tenemos que luchar contra esta mala información científica que puede causar daño a la salud. Bueno, se puede abusar, como en este caso de la hormesis o el caso de hacer argumentos sobre los mecanismos de toxicidad, de abusar la incertidumbre. Y como dijo el biólogo John Carnes, los riesgos que no reconocemos todavía son riesgos. Los riesgos inciertos todavía son riesgos. Y los riesgos que se niegan todavía son riesgos. El médico Sir Bradford, que escribió un estudio súper importante sobre el tabaco, que inició el control del tabaco en el 1965, dijo: todo trabajo científico es incompleto y sujeto a estar invertido o modificado por conocimientos nuevos. Esto no confiere la libertad de ignorar los conocimientos que ya tenemos ni posponer la acción que demanda en un momento particular. O sea, al final la falta de prueba no es lo mismo que la prueba de la seguridad. Y tenemos muchos casos
de los impactos que hemos tenido cuando no tomamos precaución, cuando esperamos la evidencia perfecta o más evidencia antes de actuar. La Agencia Europea de Medio Ambiente ha escrito 2 estudios que se llaman Lecciones tardías de alertas tempranas, que están disponibles en español y son casos de impactos sobre de biodiversidad, de plaguicidas, de tóxicos, de exposición nuclear, cuando no tomamos precaución, cuando tenemos alertas tempranas sobre los problemas. Bueno, tenemos 2 opciones para adelantar y enfrentar los riesgos tóxicos. Podemos hacer la reacción, que es lo que hacemos ahora, o sea, esperar pruebas científicas antes de actuar y decir que los daños son inevitables, o sea, aceptar el daño. Utilizar la incertidumbre como un problema que se puede controlar, se puede negar y se puede estudiar. Tratar los síntomas próximos al problema y responder a los impactos en vez de prevenirlos. Definir el problema como solo técnico, que no se tiene que incluir la comunidad o los afectados, que es un problema que se puede solucionar los científicos, las autoridades en sus oficinas, muy lejos de los impactos que están sufriendo. Es un sistema de no la innovación científica, ni tecnología, ni política. Es el status quo. También podemos tener un sistema basado en la precaución, o sea, aceptar que siempre vamos a tener incertidumbre, ignorancia, y eso cuando estamos hablando de sistemas complejos. Que los daños son prevenibles, o sea, no tenemos que aceptar el daño. Actuar en base de la evidencia que tenemos acumulada y no esperar y no tener la esperanza de evidencia perfecta. Tenemos que tener planificación para responder a las causas del problema y definir el problema como un problema social, incluyendo los impactados, y diseñar las soluciones sostenibles. Y eso es en la salud pública, es la prevención primaria, es evitar el problema. Bueno, definiendo el principio de precaución. El principio de precaución tiene décadas en la salud pública, en la salud de medio ambiente. En el 1999 definimos en la conferencia de Wingspread, definimos el principio de precaución así. Cuando una actividad representa una amenaza para la salud humana o el medio ambiente, deben de tomarse medidas precautorias aun cuando algunas relaciones de causa-efecto no se hayan establecido de manera cuantitativa en su totalidad. Y hay 4 componentes, eso es lo que añadimos con la declaración Wingspread, las 4 componentes, o sea, acción ante la incertidumbre, responsabilidad de probar ausencia de efectos en vez de probar que hay impactos. Evaluación de tecnologías y actividades alternativas y métodos de participación democrática en las decisiones. ¿Y cómo lo implementamos cuando estamos hablando de los tóxicos? Primero es tener una visión de dónde queremos estar. Es tener una visión y objetivos para un futuro menos tóxico, para una agricultura ecológica y sostenible, para una industria sostenible. O sea, tenemos que empezar por donde queremos estar en vez de dónde vamos a acabar si no tomamos precaución. Y con esa información podemos hacer la planificación necesaria para alcanzar esa visión. La precaución utiliza toda la información disponible de forma
interdisciplinaria para entender los riesgos y las soluciones. Tenemos que entender los dos. Y en mi campo de salud pública muchas veces enfocamos solo en los problemas y no en las soluciones. Los ingenieros muchas veces se enfocan en las soluciones, pero no en pensar en la toxicidad o los impactos de las sustancias. O sea, no es un problema de que los ingenieros y los químicos son malos, es que no saben de los impactos de lo que están desarrollando. Un químico en su educación no tiene ninguna clase sobre toxicología o impacto ambiental. En la precaución hay que enfocarse en si hay información suficiente para actuar de forma preventiva. Y aceptamos que controlar las interacciones en sistemas complejos es difícil o imposible. Y por supuesto, necesitamos sistemas de monitoreo para entender las alertas tempranas, porque vamos a tener impactos, o sea, vamos a tener que tener sustancias químicas y nunca vamos a tener información perfecta. Vamos a tener errores y tenemos que tener sistemas para entender las alertas y tomar las decisiones rápidas sobre las sustancias. En la salud industrial o salud ocupacional hablamos de la jerarquía de control de riesgos. O sea, en la precaución, lo más importante es la eliminación y la sustitución. O sea, eliminamos el riesgo o sustituimos el problema, la exposición, para encontrar una alternativa más segura. Y si no se puede hacer eso, intentamos cambiar el sistema. Utilizamos la ingeniería para evitar la exposición. Y lo menos efectivo es utilizar protección personal. O sea, es lo menos efectivo. Y el riesgo, cuando hablamos de evaluación de riesgo, en la mayoría de los casos se enfoca en equipo de protección personal. No se enfoca en la eliminación y la precaución. Empezamos por la eliminación y la sustitución. Y si es imposible eliminar la sustancia y es necesario, intentamos controlar la exposición a lo mejor posible. Pero es la última cosa que debemos de hacer. O sea, lo primero que tenemos que hacer es entender rápidamente la exposición y la toxicidad de las sustancias. Y hay herramientas para evaluar rápidamente los peligros y las exposiciones que podemos tener. O sea, las exposiciones intrínsecas. ¿Qué son las exposiciones que podemos esperar de utilizar esta sustancia sin tener un control? Porque los controles, lo que hemos aprendido es que los controles fallan. Fallan muchas veces. O sea, no podemos esperar que los controles van a funcionar bien, porque en muchos casos no funcionan. O sea, utilizamos herramientas para primero entender los peligros y las exposiciones, y así podemos agrupar y priorizar las sustancias y los riesgos de alto y bajo peligro. O sea, rápidamente podemos entender cuáles sustancias son las que tenemos que evitar y cuáles sustancias parecen ser de menos peligro y menos exposición. Así podemos evaluar más sustancias. Por ejemplo, en Estados Unidos, en los últimos 20 años, hemos completado en la EPA como mucho 100 evaluaciones de riesgos. O sea,
tenemos que evaluar muchas más sustancias de forma mucho más rápida para entender sus impactos, porque, como dije, si no hay exposición, si no hay información, no hay problema en el sistema actual. O sea, no hace falta información perfecta, sino información suficiente para tomar decisiones. Y hacer este análisis de peligros, entender la toxicidad, podemos identificar criterios verdes, o sea, y positivos para las sustancias. ¿Qué es lo que queremos? O sea, si vamos a tener sustancias químicas, queremos entender lo que hace, los diseños que pueden hacer sustancias más verdes o más positivos, y permite comparar alternativas. Hay varios ejemplos, tengo recursos al final de la presentación que se pueden utilizar. O sea, en los gobiernos hay el sistema global armonizado de peligro al nivel internacional. Suecia tiene una herramienta que se llama PRIO, que se ha utilizado a nivel internacional para rápidamente entender los peligros de las sustancias. En Alemania crearon una herramienta que se llama modelo columna para entender los peligros y el potencial de exposición, y ONGs han creado varios sistemas. Importante en ISTAS, que fue, bueno, todavía es el ONG de investigación del sindicato Comisiones Obreras, crearon hace una década una multitud de herramientas para entender los peligros, para evaluar alternativas que se llama RISTOX. También hay varios esquemas que han desarrollado muchas empresas progresivas en la industria. Bueno, esto es un ejemplo de un sistema que desarrollaron el gobierno holandés, que se llama el QuickScan. O sea, tiene una categorización basada en peligro, o sea, persistencia, bioacumulación, toxicidad, carcinogénico, y así se puede categorizar como alto preocupación o menos preocupación. Y como se ve, si no tenemos datos, debemos de considerar una sustancia como alta preocupación. Entonces, hicieron también una combinación de peligro y exposición. O sea, entendiendo cómo se va a utilizar la sustancia, podemos entender también la preocupación que podemos tener. O sea, si es una sustancia de alta preocupación y si está utilizando de forma abierta, por ejemplo, en la agricultura, debemos de considerar como alta preocupación. El ONG Clean Production Action ha creado un sistema que se llama Green Screen, y este sistema es un sistema que se está utilizando en la industria, varios ONGs, y en varios gobiernos. Es un sistema basado en entender los peligros, por ejemplo, de carcinogénica, de persistencia, de impacto al sistema endocrino, y después decir si hay ciertos impactos, se deben de evitar esas sustancias. Si hay menos impacto, son sustancias más seguras. Bueno, y eso llegamos al análisis de alternativas. Y mi profesora, Mary O'Brien, ella fue la directora de la Junta de la Red Internacional de Plaguicidas, de RAPAM Internacional, dijo en un libro que se llama, bueno, tiene un libro que es buenísima sobre la evaluación de riesgo y la evaluación de alternativas, que se llama haciendo o tomando mejores decisiones sobre el medio ambiente, una alternativa a evaluación de riesgos. Y ella lo que dijo es que uno de los
pasos más fundamentales y poderosos es entender que existen alternativas. O sea, considerar alternativas ofrece oportunidad y esperanza. Definimos en un grupo de ONGs y académicos, industria y gobiernos, definimos la evaluación de alternativas así: un proceso para identificar, comparar y seleccionar las alternativas más seguras a las sustancias de preocupación, considerando los peligros, exposición comparativa, funcionamiento técnico y viabilidad económica. Y hay varios documentos a nivel internacional hablando de análisis alternativo. O sea, es un método científico que está ganando importancia a nivel internacional y se están aceptando como una metodología científica. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Ciencias o la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos publicó un informe hace 4 años para crear un método, o sea, un guía para seleccionar las alternativas químicas. Y la evaluación de riesgo tiene su importancia a lo largo de un libro que publicaron la misma academia en 1983, que se llama El Libro Rojo sobre la evaluación de riesgo. Eso es el libro verde sobre la evaluación de alternativas. Al nivel internacional, las Naciones Unidas publicó el año pasado el Global Chemicals Outlook, que tiene un capítulo dedicado al análisis de alternativas y también a la química sostenible. Bueno, el objetivo del análisis de alternativas es una transición considerada desde una sustancia de preocupación a sustancias o tecnologías más seguras, minimizando la posibilidad de consecuencias no intencionadas y facilitando acción. O sea, es facilitar acción basada en la mejor información posible. O sea, es de analizar y evitar los problemas y a evaluar y apoyar las soluciones. Es un proceso para guiar la transición a procesos y productos más sostenibles y empujar la innovación. Tenemos muchos casos de sustituciones lamentables cuando utilizamos información sobre el riesgo para evitar un problema en vez de pensar en las soluciones. O sea, en el bisfenol A, por fin, después de muchos años, la información científica sobre el bisfenol A llegó a ser tan importante que había movimiento para evitar exposición y prohibir el bisfenol A. Entonces, ¿qué hizo la industria? Cambiaron a una alternativa viable y fácil, que fue el bisfenol S. Lo mismo pasó con los retardantes de llama. Cuando actuó en los retardantes halogenógicos, la sustitución fueron retardantes con problemas toxicológicos también. O sea, cuando tomamos decisiones sin pensar en las alternativas, podemos tener sustituciones lamentables. Por eso necesitamos procesos para evitar y hacer una transición, porque la última cosa que queremos como ONGs es empujar una prohibición de una sustancia y luego llegar a tener sustancias más peligrosas o igual de peligro, porque en eso perdimos mucho nuestro poder de empujar las sustituciones o la prohibición. O sea, el análisis de alternativas
está orientada a la acción. O sea, hemos determinado que la acción es importante y tenemos que tomar, tenemos una decisión de sustituir y tenemos que actuar para hacer la transición. Enfocamos en la función o el servicio de la sustancia. Por ejemplo, los plaguicidas tienen un servicio de controlar las plagas. Un disolvente tiene la función de disolver la grasa, por ejemplo. O sea, pero también tenemos que considerar la necesidad de la sustancia, porque muchas veces pensamos que es necesario, por ejemplo, es necesario tener plaguicidas o es necesario tener un color azul en un producto. O sea, tenemos que considerar primero si es necesario esa función, el servicio de la sustancia. Por ejemplo, retardantes de agua en los tejidos. Si son necesarios. Bueno, en muchos casos no son necesarios. Entonces, también encontrar una alternativa no es lo mismo que su reducción. O sea, a lo mejor tenemos muchas alternativas, pero si no podemos utilizarlos, si no tenemos integrarlos en un sistema de producción, por ejemplo, un sistema de agricultura, no van a funcionar. O sea, no es solo el análisis de la alternativa, pero la adopción de las alternativas. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso del mercurio en los hospitales. Sí, hay muchas alternativas, pero las alternativas funcionan de forma distinta. Entonces, no es razón para no hacer la sustitución, pero es razón para enfocarnos en la adopción y asegurarnos que estamos adoptando a nivel al sistema las alternativas. Y a veces no tenemos buenas alternativas, entonces tenemos que desarrollarlas, que es la química verde. Hemos trabajado un tema que se llama, un método que se llama sustitución por función. O sea, si estamos hablando del bisfenol A en los recibos del supermercado, hay varias veces de enfrentar ese problema. O sea, el servicio que tiene el bisfenol A es desarrollar la imagen en el papel, pero también la función del producto es dar una documentación de la transacción en el supermercado. O sea, si necesito un recibo, pues mira, hay varias opciones. Hay una opción de una sustancia distinta de imprimir en papel, el mismo papel. Hay un sistema distinto de imprimir en papel, pero también hay recibos electrónicos que si lo que necesito de función es documentación de una transacción en el supermercado, un recibo electrónico es perfectamente, vale perfectamente. Bueno, principios para guiar el análisis de alternativas. O sea, tenemos varios principios que hemos desarrollado, un grupo de gente de ONGs, de gobierno, de academia y de industria, que somos principios comunes de análisis de alternativas. Y los principios son reducir el peligro, minimizar la exposición, utilizar la mayor información disponible, demandar la transparencia de información, o sea, los ingredientes de los productos y la información y la transparencia en las conjeturas que tienen que tomar, resolver las concesiones, o sea, si posiblemente hay impactos de una sustancia alternativa sobre cambio climático o biodiversidad, que estamos pensando en los problemas que pueden haber. Y lo más importante es tomar acción. Mary O'Brien habla de
3 pasos esenciales en un análisis de alternativas. Una presentación de una amplia gama de alternativas, una presentación de los impactos negativos posibles de cada opción y una presentación de los beneficios posibles de cada opción. Es bastante sencillo la evaluación de alternativas. Bueno, en desarrollarlo de método científico hay varios pasos o elementos en el análisis de alternativas. Primero es formular el problema y el alcance del análisis, identificando los objetivos, por ejemplo, evitar los COPs o evitar sustancias persistentes y las reglas de decisión. Caracteriza la sustancia de preocupación y establecemos el plan para la evaluación y quiénes tienen que estar incluidos en el proceso de evaluación de alternativas. Los trabajadores, los que están suministran la sustancia, comunidades impactadas. Luego hacemos una evaluación de peligros y evaluaciones comparativas. Después, una evaluación de viabilidad técnica de las sustancias. Una evaluación de viabilidad económica, considerando los costes completos de los impactos y los beneficios de las soluciones. Y considerando el ciclo de vida de la actividad. Si las alternativas pueden tener un impacto al cambio climático o biodiversidad, tenemos que considerar estos impactos. O sea, ninguna opción va a ser perfecto. Cada opción va a tener sus impactos y el objetivo es minimizar los impactos y minimizar la transferencia de impactos de una comunidad a otra comunidad. Y últimamente la toma de decisiones, incluyendo un plan de implementación y adopción de las alternativas. Y como dije, nuestra experiencia en Massachusetts es que la normativa da un empuje. Los mercados dan un empuje para la sustitución, pero también hace falta capacidad, hace falta ayuda en evaluación y adopción de alternativas. Hace falta asistencia técnica y formación en la evaluación, diseño e implementación de alternativas. Necesitamos proyectos de demostración, o sea, demostrar que las alternativas son viables y pueden tener beneficio. O sea, tener redes de empresas para compartir experiencia o redes en agricultura de compartir experiencias, asistencia directa para las empresas, para los agricultores también. Apoyo a investigación, o sea, investigación y desarrollo, o sea, finanzas y inversiones y apoyo a investigación de sustitutos y modificaciones. Comprobación de la eficacia técnica de esos sustitutos y programas para reconocer los líderes. O sea, tenemos que reconocer cuando hay soluciones, beneficios, o sea, casos prácticos para demostrar que las soluciones son viables. En Massachusetts tenemos un programa de reducción en uso de tóxicos que ha tenido mucho suceso en 30 años. O sea, el programa requiere que las empresas industriales entender el uso de tóxicos, hacen una contabilidad de materiales y analizar oportunidades para reducir el uso de esas sustancias. No tienen que sustituir, pero tienen que aprender, analizar, identificar oportunidades. Pero hay apoyo del gobierno. Las empresas pagan una tarifa sobre el uso de tóxicos que subvenciona el apoyo del gobierno para evaluar y adoptar las alternativas. Y damos apoyo de capacidad e innovación mientras reducimos el uso de tóxicos.
Y eso ahorra dinero para las empresas y mejora la salud pública en Massachusetts y la salud ecológica. Como ejemplo, en el uso de tricloretileno, en vez de hacer una evaluación de riesgo, por ejemplo, la Agencia de Medio Ambiente de Estados Unidos acaba hace 2 años de cumplir una evaluación de riesgos del tricloretileno y ahora, después de 30 años de saber los impactos del tricloretileno, están trabajando en una normativa para controlarlo. Y la industria está empujando contra esa normativa de controlar el tricloretileno. En Massachusetts, con el programa que tenemos, decidimos hace 30 años que el tricloretileno es carcinogénico, llega en los sitios de contaminación y es mejor reducir el uso. O sea, entendimos cómo se utiliza en la industria de desengrasar partes metales, por ejemplo, como disolvente. Hicimos análisis y pruebas de las alternativas y apoyamos a la industria en sustituir el tricloretileno y hemos reducido el uso en un 95% sin hacer un análisis de alternativas. O sea, mejor para la industria, mejor para la salud pública y el medio ambiente. Y cuando no existen las opciones, tenemos que desarrollarlo. Y hay todo un campo de investigación en la química que se llama la química verde, que es la utilización de una serie de principios para diseñar y guiar el diseño de sustancias que reducen o eliminan el uso o generación de sustancias peligrosas durante el diseño, fabricación o aplicación de productos químicos. Bueno, para acabar. Entender y evaluar los riesgos es importante, pero no puede ser el elemento central de un programa para controlar las sustancias tóxicas. Tenemos que cambiar la perspectiva de riesgo aceptable a soluciones sostenibles y el enfoque precautorio en alternativas está muy bien alineado con una estrategia de prevención con las tecnologías limpias, con la agricultura ecológica y sostenible y el desarrollo económico. O sea, en hacerlo necesitamos una diversidad de perspectivas y disciplinas en evaluar los problemas y diseñar las soluciones. En ese sentido, la comunidad puede estar a favor de soluciones en vez de siempre estar en contra de los problemas. Y por eso acabo y muchas gracias y esperamos unas preguntas. Muchas gracias, Joel, por esta introducción a lo que es y la perspectiva completa de lo que tendríamos que tener en muchas de nuestras legislaciones para la aplicación del principio precautorio. Voy a pasar a dar lectura a algunas de las preguntas que ya tenemos. Voy a empezar con una de Cecilia que nos pregunta ¿cómo sería la incertidumbre negable o negada? ¿Cómo se hace? Bueno, ajá, sí, gracias. ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Cómo sería la incertidumbre negable o negada o qué es la incertidumbre negada? Bueno, es cuando tienen tanta certidumbre de que no hay impactos. Por ejemplo, trabajé en el tema de los phtalatos en los aparatos médicos y en el 1999 estuve en una reunión de la agencia de drogas, de aparatos médicos de Estados Unidos y dijeron que se han utilizado los aparatos médicos con phtalatos, con vinilo con phtalatos durante 40 años sin ningún impacto sobre la salud humana. Y mi pregunta fue,
¿Ha habido algún estudio para investigar esa pregunta? Y dijeron que no. O sea, negar la incertidumbre es decir que sí, se ha utilizado esta sustancia durante 40 años sin ninguna evidencia de impacto. Es negar que hay, o no hay estudios, o hay estudios que dicen que hay problemas. O sea, o sea, intentar cuantificar la incertidumbre también niega la incertidumbre cualitativa que tenemos, o sea, la información cualitativa, la ignorancia, por ejemplo, de los impactos acumulativos de las sustancias. Por ejemplo, no estamos expuestos a una sola sustancia, pero la evaluación de riesgo no considera los múltiples exposiciones. No sé si eso contesta la pregunta. No se te oye, Marisa. Estás Sí. con el audio bloqueado. Perdón. Nos pregunta Laura, ¿cómo podemos hacer para que los gobiernos incluyan otros criterios de daño, como el daño al sistema inmunológico más allá del cáncer? Por ejemplo, en el caso del glifosato, solo se menciona la clasificación 2A de la IARC, Sí. pero se sabe de muchos daños más allá de estos, como el a microorganismos del suelo y de flora humana. Sí, es muy difícil y aunque, bueno, en la carcinogenia hay una agencia internacional que lo estudia en muchos impactos sobre el sistema inmunológico. No hay consenso internacional científico para considerarlo, pero eso no significa que los impactos no están ocurriendo. O sea, los gobiernos tienen que incluir toda la información posible. Aunque no tengamos un criterio a nivel de sistema armonizado de peligro, tenemos que por lo menos incluir esa información. O sea, necesitamos... hemos estado hablando de tener un grupo a nivel internacional como el IPCC, que es el Panel Internacional sobre Cambio Climático, el Panel Científico Internacional sobre Cambio Climático. No tenemos un grupo así para los tóxicos y hay varias personas, incluyendo IPEN, que están hablando de este tema en el SAICM, de crear un sistema así para utilizar la ciencia de forma más efectiva. Hay grupos, por ejemplo, en Estados Unidos, la colaboración sobre salud ambiental, que tiene una base de datos sobre las sustancias tóxicas y todos los impactos que hay en la literatura científica sobre estas sustancias. Y tenemos que utilizar los científicos que quieren trabajar con los ONGs y con los gobiernos para asegurar que estos impactos, que a lo mejor no hay consenso internacional sobre esos impactos, pero empujando para integrarlos y aceptarlos y considerarlos en las evaluaciones. Estás con el audio apagado, Marisa. Apagado otra vez. Lo siento, perdón. Joel, no sé si pudiéramos dejar de compartir la pantalla para que te podamos ver más. Sí. Y de una vez, María Elena nos pregunta, ¿los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos también se basan en esa evaluación de riesgo, en análisis de costo y beneficio, en la dosis hace el veneno? Estos límites suponen un riesgo aceptable y tampoco contemplan, la exposición múltiple. ¿Cómo cambiar esto y con urgencia?
Sí, es muy difícil y hemos tenido mucho debate en Estados Unidos y conflicto entre los ONGs. O sea, había ONGs que decían que no deben de haber límites aceptables de plaguicidas en la alimentación. Y otra ONG que se llama el Environmental Working Group trabajó para instituir una nueva normativa en Estados Unidos que se llama Food Quality Protection Act, el acto de calidad y protección de la alimentación. Y en ese acto se crearon niveles niveles de exposición aceptables para los niños. O sea, con un factor de seguridad para considerar los niños, pero han habido muchos análisis que dicen que los factores de seguridad para los niños muchas veces no son suficientes. O sea, me acuerdo de que en un momento la señora que acaba de fallecer, Eula Bingham, que fue la directora de la Agencia de Salud Laboral, que cuando fue directora intentó instituir una normativa que para prohibir toda exposición a las sustancias carcinogénicas, diciendo que la única exposición aceptable a las sustancias carcinogénicas es cero. Y estaba muy enfadada. O sea, cada vez que tenemos una exposición aceptable, está abierto el debate. O sea, y utilizamos muchos recursos en debatir. Y la industria tiene mayores recursos, o sea, tienen docenas, centenares de científicos para luchar contra la ciencia. En los ONGs tenemos quizás un par de científicos. En IPEN hay varios científicos. Jyoti Ganji, todo el tiempo, Jyoti Ganji puede solucionar el problema. Entonces, tenemos que pensar más en sistemas. Por ejemplo, en el protocolo de Montreal, al final no salió como si quisiésemos, pero la idea del protocolo de Montreal era prohibir el metilo de bromo pensando en las alternativas, evaluando las alternativas y desarrollando capacidad para aplicar las alternativas. Y podemos crear un sistema también entendiendo que sí, no era un sistema perfecto, pero tenía los elementos de un sistema alternativo. Sí, gracias, Joe. Y además no es lo mismo la salud de un país pobre a la salud de un país rico y las vulnerabilidades y los límites de exposición, pues obviamente diferimos muchísimo de esos enfoques, ¿verdad? Sí, no sé, porque depende del nivel del tipo de alimentación, de la pobreza, y sabemos que la pobreza crea estrés en las personas que afecta el sistema inmunológico y que puede ser un impacto acumulativo. Sí. Nos dice Fernando si pudieras comentarnos un poquito más esto que mencionaste en tu presentación, de que en Estados Unidos se han hecho en los últimos años 100 evaluaciones de riesgo cuantitativas y saber de esas evaluaciones de riesgo, bueno, mencionaste una 30 años después, que cuántas de estas sustancias o de estos análisis de riesgo, de estas 100 evaluaciones fueron prohibidas, cuántas sustancias de estas prohibidas y por qué, en tu opinión, en los convenios, en las negociaciones de los convenios internacionales como el de Estados Unidos, perdón, en el de Estocolmo, Estados Unidos, se opone a la adopción de este principio de precaución. Sí. Bueno, al nivel de legal, en Estados Unidos solo hemos prohibido, en nuestra normativa que se llama TSCA, hemos prohibido 6 sustancias tóxicas en 30 años. O sea, hemos hecho muy poco. Entonces, sí, tenemos la evaluación de riesgos en un sistema
de gestión de riesgos. O sea, y la prohibición es solo una posibilidad dentro de muchas posibilidades. O sea, en Europa, bajo REACH, y no es un sistema perfecto, pero hay una expectación que para las sustancias de alto peligro que se van a sustituir y prohibir. Y son 200 o 300 sustancias. En Canadá hicieron un análisis de riesgos. Bueno, primero hicieron un análisis de peligros, pero en los últimos 10 años han acabado casi 3.000 análisis de riesgos. O sea, se puede hacer de forma rápida y utilizar esa información para informar la prevención. Todavía no lo están haciendo, pero estamos trabajando con el gobierno canadiense para ayudarlos en entender cómo se puede utilizar toda la información que han desarrollado para empujar sustancias más seguras y más limpias. Entonces, sí, el sistema, hay que tener un sistema en que cuando hay ciertas sustancias que no se deben de seguir en la industria y en el uso, y tenemos que prohibirlos. Y luego hay otras sustancias que son de menos peligro, que a lo mejor seguimos utilizándolos, y hay otros en medio que a lo mejor tenemos que buscar sustitutos y tener usos muy restringidos, pero tenemos que tener un sistema que puede categorizar las sustancias así. Y yo creo que también sería importante tener en este sistema el poder incluir los estudios que ya se hicieron en otros países, porque nuestros países siempre dicen que no hay dinero para hacer estudios, pero si ya hay estudios suficientes y sustancias prohibidas en otras partes del mundo, ¿por qué no tenerlas aquí, no? Exacto. Sí, y hay un problema. Lo he visto en varias ocasiones que los países dicen, pues mira, este estudio de plomo ocurrió en tal país y no es igual que las circunstancias en nuestro país. Bueno, el plomo es el plomo y los impactos son los impactos, y da igual dónde ocurre en el mundo. Y las circunstancias en nuestros países son peores. Entonces, sí, bueno. exacto. Bueno, tenemos muchas preguntas, le seguimos, muchas felicitaciones, un gusto que estés aquí. Y bueno, si nos pudieras explicar más cómo funciona el Instituto de Reducción de Uso de Tóxicos de Massachusetts, según entendemos que hay 3 pilares. 1, el mandato político de reducción. 2, el instrumento económico de impuesto a ciertas sustancias. Y 3, el instituto que brinda servicios a la industria para evaluación de alternativas. ¿Podrías explicarnos si esto es así y cuánto tiempo lleva funcionando y si hay otros estados de la Unión Americana, de Estados Unidos, que lo hayan implementado? Sí, bueno, hay otros estados que tienen programas parecidos, pero pocos. El estado de New Jersey tiene un programa parecido, pero el programa de Massachusetts es el más desarrollado y tiene el mayor impacto. Y intentamos en los años 90 a copiar el programa en otros estados, y la industria empujó mucho en contra porque es un sistema muy viable, o sea, y la industria química, sigue la industria química intentando limitar el impacto del programa aún después de 30 años. Pero sí, el programa tiene 3 agencias, o sea, tiene el Departamento de Medio Ambiente, tiene una oficina de asistencia técnica, que es parte del Estado, y tiene un centro de investigación en mi universidad que se llama el Instituto de Reducción en Uso de Tóxicos, el Toxic Use Reduction Institute. O sea, las empresas productores, que son aproximadamente 600 en Massachusetts, que utilizan más de ciertas cantidades de una lista de más o menos 800 sustancias, tienen que cada año hacer esa contabilidad de materiales, entender
por qué y cómo están utilizando las sustancias y cómo se salen de la empresa en producto, en desagüe, en emisiones, y cada 2 años tiene que hacer este análisis de alternativas para reducir su uso de tóxicos. Y la persona que efectúa, que firma el análisis, tiene que cumplir un cursillo de 40 horas, o sea, para asegurar la calidad de los análisis. Entonces, nuestro centro en mi universidad hace la formación, o sea, damos el curso que se tienen que tener los que cumplen los análisis. Hacemos proyectos de investigación en alternativas y también hacemos proyectos de demostración de las empresas. O sea, nuestro rol es hacer investigación, apoyo y evaluación técnica de alternativas y metodologías de evaluación para las empresas. Y otra vez, es un sistema de combinación de análisis y apoyo. O sea, y hace falta los dos. Me acuerdo de un caso que escribió Fernando, una compañera, para el informe que hicimos para las Naciones Unidas sobre el endosulfán en la Cuba. Y la adopción y el análisis, había un instituto de agroecología que apoyó el análisis y la implementación de las soluciones los sustitutos al endosulfán. Y Fernando puede hablar más de eso, pero este apoyo es necesario, sobre todo en países en desarrollo, porque la industria no tiene los recursos para hacerlo. Aún en Massachusetts, en una empresa mediana en Massachusetts, a lo mejor es el dueño que también es el director de salud ambiental y no tiene mucha idea de la toxicología ni los sustitutos. Entonces necesita ayuda. Las grandes empresas sí tienen los recursos, los pequeños y medianos no. Muy bien, muchas gracias. Nos pregunta Claudia, ¿qué opinas frente a que en el análisis de riesgo haya un enfoque multidisciplinario? Sí, bueno, en la mayoría de los análisis de riesgos he visto, sí, un sistema muy disciplinario. O sea, pocas veces ves un análisis que incluye toxicología y ecología y salud humana y impacto social. Está ocurriendo más y más. O sea, la Academia de Ciencias de Estados Unidos ha publicado 2 informes de cómo mejorar el sistema de evaluación de riesgos para incluir consideraciones sociales y interdisciplinarios, pero en la práctica no está ocurriendo. En algunos casos sí, Y hay gente que está intentando hacer y grupos que están intentando hacer evaluaciones de riesgos bastante interdisciplinarias, con prevención primero. Pero una cosa que puedo decir es que 2 evaluaciones de riesgos hechas por grupos distintos, utilizando los mismos datos, pueden llegar a tener conclusiones totalmente distintos. Y es por las conjeturas y también la perspectiva disciplinaria de los científicos, que ven los problemas de manera distinta. O sea, yo veo los problemas de forma muy distinta que un toxicólogo, que ven los problemas de forma de fisiología y al nivel de la célula. Un ecólogo piensa en los problemas al nivel del sistema. Y perspectiva es importante. Muy bien, muchas gracias. Aunque luego sus resultados son
soluciones como lo mencionabas en tu presentación al final de la tubería o equipos de protección o ponle filtro, pero no prevenir todas esas, en este caso, emisiones de ese ejemplo. Nos pregunta Fernando Ramírez si existen muchas salidas para las industrias, para las poderosas industrias. Por ejemplo, el Código de Conducta de la FAO, el principio precautorio, ahora en la lista de los plaguicidas altamente peligrosos, que son legalmente vinculantes o solamente de aceptación voluntaria. ¿Cómo lidiar con estos para que tengamos una mejor regulación en sustancias? Pues mira, a nivel internacional hace falta utilizar, por ejemplo, el sistema armonizado global para definir sustancias, bueno, define o categoriza sustancias peligrosas. O sea, lo que tenemos que hacer es decir que las sustancias peligrosas se deben de evitar. O sea, tener una lista a nivel internacional de sustancias peligrosas que se deben de evitar. O sea, no solo los plaguicidas, pero sustancias industriales que o sea, utilizar como el green screen es utilizar el sistema, o sea, la categorización, pero tomar el siguiente paso que es decir, que algunas sustancias de alto peligro no se deben de utilizar. De mediano peligro, a lo mejor si hay controles, y de bajo peligro, sí. O sea, tenemos que categorizar más los datos que tenemos para entender y dar señales a la industria. O sea, hay muchas empresas a nivel internacional que tienen listas de sustancias restringidas o por normativa o por el mercado. O sea, podemos crear esas listas y es lo más fácil de entender lo que tenemos que evitar. No nos dice, o sea, las sustancias que no están en la lista, eso no significa que son sustancias más seguras, pero por lo menos danos una señal de lo que tenemos que evitar. Muy bien. Nos pregunta Guadalupe, ¿cuántos casos de éxito del principio precautorio conoces que hayan ocurrido para prohibir o restringir sustancias tóxicas de alta peligrosidad? Si puedes relacionar tu respuesta comparando el mismo escenario de éxito al usar herramientas como herramienta principal la evaluación de riesgo para prohibir o para restringir. Sí, bueno, podemos utilizar, por ejemplo, otra vez dos ejemplos. El ejemplo del metilo de bromo. Bromuro de metilo. De bromo, el metilo de cloro. O el metileno de cloro. En Europa no se puede comprar el metileno de cloro en un gran almacén porque está prohibido, porque al nivel internacional se considera como sustancia carcinogénica. Y los carcinogénicos en Europa están prohibidas en productos al consumidor. Entonces no se puede comprar. Aquí en Estados Unidos, la EPA ahora, después de varios casos de varios estudios sobre el cáncer y varios casos de trabajadores muriendo con el uso de esa sustancia y una campaña de ONGs, la EPA ahora está acabando una restricción de esa sustancia. Otro caso, los estalatos en los juguetes para niños. Los daneses en el 1999 vieron la evidencia. O sea, había evidencia desde los años 40 de los impactos de los estalatos en el desarrollo del sistema reproductivo y en el cáncer. Sabíamos que no se podía controlar las exposiciones de los juguetes y que los niños están
particularmente vulnerable a las exposiciones tóxicas. Entonces, en el 99 prohibieron la exposición a los etalatos en los juguetes. En Estados Unidos y en Europa, bueno, más en Estados Unidos, empezamos una evaluación de riesgos que duró 8 años y al final se han prohibido, pero por legislación, no por la evaluación de riesgos. Si se había tomado, si hubiese tomado la decisión a base de una evaluación de riesgo, no habría hoy una prohibición de los etalatos en los juguetes, sino la legislación para poner a fecha la normativa sobre tóxicos en los juguetes prohibió los etalatos. O sea, dos casos para comparar los procesos de utilizar la precaución y utilizar la evaluación de riesgo. Muy bien. Nos pregunta Omar si podrías explicar y darnos tu opinión respecto a la regulación basada en datos científicos comprobables. Sí. Sí, bueno, eso es un problema y lo estamos viendo más en Estados Unidos ahora con la presidencia de Trump y la IPA de Andrew Wheeler, que están intentando limitar los tipos de estudios científicos que se pueden hacer en la normativa solo a estudios comprobables y cuando hay transparencia de los datos de los estudios. Por ejemplo, un estudio epidemiológico científico tiene que entregar los datos humanos, que son datos protegidos. Entonces, sí, es un gran problema al nivel internacional, es este de buena práctica del laboratorio o los datos comprobados. Sí, debemos de tener ciencia buena y hay más esfuerzo en la comunidad científica de utilizar, ¿cómo se llama? Síntesis de investigación para hacer por lo menos una evaluación de la calidad de la información científica. Porque hay estudios científicos que son de muy mala calidad y queremos basar las decisiones científicas en buena ciencia. No queremos negar la ciencia, pero tenemos que utilizar toda la ciencia. Y como definimos la buena ciencia o la ciencia aceptable es también importante. Gracias. Estamos un poco ya con el tiempo encima y todavía tenemos muchas preguntas, John, pero me gustaría nada más leerte unas 3 para ver qué pudieras, si te interesa hablar de alguno de estos temas en particulares y que sepan toda la gente que nos esté escribiendo y felicitando, que como quiera te vamos a hacer llegar las preguntas y ojalá que podamos tener una respuesta, ya sea grabada o escrita, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y también preguntan. Sí, dime, Sí. dime. Bueno, sí, en las preguntas, si adelante. guardas la lista de preguntas, las puedo contestar por escrito también después. Pues muy bien. Entonces, yo pasaría nada más como a leer un poco para que el resto de la gente vea qué es lo que está ahorita en el tema de interés. Nos dicen qué diferencia hay entre una evaluación de riesgo y un análisis de riesgo, por qué habiendo un doble estándar en Estados Unidos, las industrias permiten como el que se han desarrollado en Massachusetts no se desarrollen en otros estados, cómo aterrizar el principio precautorio en plaguicidas en el sistema local cuando no hay ni siquiera una legislación nacional, estamos hablando del caso de México, ni tampoco vigilancia de cómo se utilizan y se comercializan estos productos. ¿Qué opinas de
de las normatividades, la ISO 31010-2019 para las técnicas de evaluación de riesgos y la acumulación de tóxicos en organismos como los de los niños. Entonces, tenemos todavía una serie de preguntas que te agradecemos que nos digas que nos las vas a poder contestar, te las vamos a hacer llegar. Y yo pararía aquí, no sé si quieras decir algo más antes de que Fernando pase a cerrar esta sesión tan importante y tan esperada por nosotros de tenerte aquí. Joel, ¿quieres decir algo más? Pensaba que habías preguntado a Fernando. Pues mira, la evaluación de alternativas no es una solución perfecta y una preocupación que tengo yo sobre la evaluación de alternativas es que la industria lo utiliza para crear la evaluación de riesgo en otra evaluación de riesgo. O sea, tenemos que tener nuestra propiedad sobre esta metodología para que la industria no lo utiliza para crear un sistema de parar la acción. Y por eso creamos una sociedad profesional para dirigir la ciencia. No teníamos eso con la evaluación de riesgo. O sea, tenemos que ser los dueños de esta metodología para guiar su desarrollo. O sea, estamos en una temporada de inicio de evaluación de alternativas y veremos cómo desarrolla durante los años que vienen. Pero lo bueno es que a nivel internacional se está aceptando como una parte crítica de controlar la contaminación tóxica. Muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias por invitarme hoy. No, gracias, Fernando. Bueno, agradecemos muchísimo a Joel Tickner de estas casi 2 horas de charla. Y bueno, recordar que por parte de la coordinación de la Oficina de IPEN en América Latina y el Caribe, estamos iniciando con esta charla, este ciclo de principio precautorio, nuevos enfoques regulatorios, precisamente importante también en el contexto internacional de la discusión del futuro de la regulación de las sustancias químicas. Si el enfoque de las sustancias químicas en este marco regulatorio del SAICOM, el enfoque estratégico, pues vemos que precisamente este tipo de discusiones no muchas veces se presentan en este marco de referencia, privan mucho los intereses de las empresas, los enfoques convencionales de los reguladores, porque eso es lo que estudiaron, eso es lo que les vienen diciendo organismos como la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Dejaremos para otra ocasión hablar de la OCDE, y ven como modelo, pues precisamente lo que ofrece la EPA u otros. Entonces, es muy importante para nosotros tener la presencia de gente con tanta experiencia práctica y teórica de estos problemas y incentivar la discusión en nuestra región. Repetimos, para nuestra siguiente discusión del principio precautorio desde el enfoque de los derechos humanos con Bashkut Tunca, que el 2 de septiembre añadirá nuevos elementos, y el 16 de octubre la evaluación del riesgo de glifosato. Y también, si ustedes consideran otros colegas que hayan profundizado en esto en la región, con mucho gusto los incorporaremos. Bueno, no queremos más abusar del tiempo, solo recordar que los dos papers, es un capítulo, ya tiene algunos años, pero muy bueno, que expone varias de las ideas de Joel Tickner, sobre la evaluación del principio precautorio y las limitaciones de la evaluación de riesgos, y el otro documento, en el contexto de la elaboración del informe del Global Outlook, también están disponibles si nos lo piden, al igual que la presentación. Y Joel, pues te felicito además por tu español, Joel. Yo veo que a pesar de tantos años, sigue estando muy bueno. Te agradecemos muchísimo todo este doble esfuerzo de no hablar en tu idioma.
y a nosotros nos facilita enormemente no conseguir un traductor simultáneo. También agradecemos la paciencia de todos y a Marisa por la coordinación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, nos despedimos, nos vemos pronto. Joel, un gusto tenerte y nos quedamos con que no hay que manejar el riesgo, hay que evitarlo. Muchas gracias y hasta luego. Adiós.